Nada más tiempecito para que los chiquitos suban a su clase. Ay, qué bonitos. La palabra de nuestro Dios en Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a recibir a nuestro hermano anciano de iglesia, Francisco Soto, para que nos dé el mensaje de esta mañana. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y vamos a orar. Padre, gracias porque nos das la bendición, Señor, de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque podemos aprender de ella. Gracias porque me ayudaste durante el tiempo que estaba preparando esta predicación. Señor, hablaste a mi corazón y yo quiero, Señor, compartir con mis hermanos en esta tarde lo que tú, Señor, hablaste a mi corazón. Úsame para tu honra, para tu gloria, Señor. Sé tú el que hables a cada uno de mis hermanos a través de tu palabra, Señor, que pueda quedar en el corazón de ellos, en su vida y ponerla en práctica, Padre. Por favor, Señor, te lo suplico, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pues un solo versículo, hermanos. Ustedes dirán, ay, nos va a hablar de un solo versículo. Sí, vamos a utilizar otros pasajes de la Biblia, hermanos. Como siempre, vamos a ir utilizando ejemplos de la palabra de nuestro Dios que nos ayuden a entender este versículo, que va a ser nuestro versículo base de la predicación en esta ya tarde, hermanos, ¿sí? Y el título, hermanos, de la predicación, como lo dice ahí el boletín, dice: ¿qué le da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida, hermanos? Todos en algún, no en algún momento, durante toda nuestra vida. Yo creo que desde bebés, nada más que los bebés no lo pueden expresar porque no hablan, lo expresan de otra manera, pero tienen motivos que les animan a vivir día con día, ¿sí? Todos, y a lo mejor esos motivos van cambiando a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, mis nietas, ¿no? De repente llegan y me dicen: abuelo, ya mero voy a salir de vacaciones. Pues a ella le anima el pensar que ya dentro de unos días ya está en su última semana de clases y en unos días ya va a salir de vacaciones. Eso le motiva a ella y está feliz, ¿no? Porque va a salir de vacaciones, ¿sí? O cuando van a tener algún cumpleaños o convivio con algún amiguito: abuelo, voy a ir a la fiesta de fulanita, de fulanito. Y se animan y eso les mantiene con ánimo para seguir adelante, ¿sí? Quizás conforme vamos creciendo y vamos cambiando nuestras prioridades, ya los jóvenes, pues empieza a haber otro tipo de situaciones que les motivan para salir adelante. Yo, por ejemplo, veo a mi hijo ahí todo preocupado y angustiado y animado con lo que está preparando para irse al campamento de esta semana a la que viene, hermanos. Entonces, son cosas que le animan. A veces él, no directamente, pero sí en ciertos comentarios me dice: no, es que yo creo que me equivoqué de carrera, o como diciendo, pues agarré lo que tú me dijiste, pero no era lo mío, ¿no? A él le gusta mucho la fotografía, le digo, pues es que puedes combinar las dos cosas, lo que él estudió y lo que hace en la práctica, ¿no? Y así hay cosas que nos motivan día con día. Pero la pregunta, hermanos, la pregunta es: ¿qué es lo que nos debe de motivar como cristianos, como hijos de Dios? ¿Cuál debe ser esa motivación que nos haga sentir ese ánimo de vivir día con día y de seguir adelante y de seguirnos esforzando, hermanos? ¿Cuál debe de ser? Porque es muy fácil, hermanos, como vamos a ver ahorita en la predicación, poner como motivos de nuestra vida cosas
que no son las correctas conforme a la palabra de nuestro Dios. Y después pues vienen los sufrimientos y vienen las situaciones difíciles en nuestra vida. Pero vamos a ver, hermanos, bueno, los psicólogos, no soy psicólogo ni soy médico, pero lo que he comprendido así poquito cuando alguien me lo ha explicado, dicen que tenemos toda una red neuronal en nuestro cerebro, que es como alambritos. Yo lo comparo con lo que yo conozco, la electrónica. Dentro de las computadoras, pues todos los alambritos que conectan a todos los componentes, ¿no? La red neuronal pues, son esos nervios, no sé, que conectan a nuestras neuronas y que a través de ellos o esas neuronas se estimulan a través de ciertas sustancias químicas que segregamos, que se segrega en nuestro cuerpo y entonces corren un montón de corrientes eléctricas por ahí en todo nuestro sistema nervioso, que es lo que nos da ánimo y nos mantiene así con la capacidad de poder hacer algo. Cuando se pierde eso, hermanos, cuando hay problema en la recepción neuronal, cuando empezamos a tener problemas en segregar esas sustancias químicas que nos animan y que viene lo que le llaman pues los médicos la depresión, en donde se nos quitan las ganas de todo. Ya no le hallamos sentido a la vida, no hallamos motivos para vivir, aunque los hay, pero no los hallamos, ¿verdad? Pues vamos a ver algunos ejemplos, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, para que sea la palabra de nuestro Dios quien nos enseñe en qué debe estar basado esa motivación en nuestra vida. ¿Qué es lo que debe de dar sentido a nuestra vida realmente conforme a la palabra de nuestro Dios? Lo encontramos aquí en el versículo que leímos, hermanos, por eso es que ese es nuestro versículo base, pero vamos a verlo con algunos ejemplos a lo largo de toda la Biblia. En el primer libro de Reyes, hermanos, allí el capítulo 19, versículo 4, dice la palabra de nuestro Dios, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿De quién estamos hablando, hermanos? ¿Se acuerdan qué personaje dijo esto? Elías, ¿verdad? Elías fue el que dijo estas palabras. Un momento, hermanos, en su vida en que dice, y deseando morirse, incluso se lo pidió a Dios, ¿no? Dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. ¿Sí? Porque estaba pasando por un momento difícil, un momento de angustia, de aflicción, estaba desesperado, estaba desanimado, estaba desmotivado, ¿sí? Ese profeta, hermanos, que días antes había llovido, había orado para que no lloviese y no llovió, vio el poder de Dios y luego oró para que lloviese y llovió. Vio el poder de Dios. Ese profeta que estando en medio de todos los sacerdotes de Baal, los retó y les dijo, pongan ustedes la ofrenda a su Dios, yo voy a poner la mía, y no solamente eso, sino que la ofrenda que puso a Jehová la llenó de agua y todo alrededor estaba llena de agua, y oró a Dios para que consumiera esa ofrenda, y Dios lo hizo en frente de todos los sacerdotes de Baal, cuando los sacerdotes de Baal pues nada pudieron hacer con su ofrenda. Pues ese profeta, hermanos, que días antes había vivido todo esto, ahora se encontraba en un momento de desánimo. Deseaba morirse, diciendo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Apenas, hermanos, creo que hace 2 domingos, vimos el libro de Ruth y hubo 2 versículos que me llamaron ahí la atención. En el Ruth capítulo 1, los versículos 19 y 20, hermanos. Dice, y anduvieron pues ellas dos, está hablando de Noemí y de Ruth, hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis más Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso.
Bueno, ya no les pregunto de quién se trata, ya dijimos, es Noemí. Noemí. Por cuestiones de hambre que se presentó ahí en el pueblo de Israel, ella había migrado junto con su esposo y sus hijos a otra ciudad, donde ellos se casaron y pues parecía que todo iba bien allá en Moab con ellos, ¿sí? Estaba ella, estaba su esposo, estaban sus hijos, ya habían encontrado hijos pareja, ya se habían casado y todo iba bien. Alegría, gozo en su vida. Y de repente muere el esposo. Y años después mueren sus hijos. ¿Y qué hace? Mirar nuevamente a Belén, de donde ellos eran, y regresar. Y les dice a sus nueras, regrésense, ustedes váyanse. La historia, bueno, la vimos ahí el domingo anterior. Ruth se va con ella, pero cuando entran, les decía, ¿no? ¿Tú eres Noemí? Me imagino que iban pasando y ahí los vecinos, todos los que las conocían, le decían, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y en el siguiente versículo, en el 21, dice que había gran tristeza en ella. Ella, pues aparentemente una familia que le traía felicidad y todo se había acabado, ¿verdad? Y decía ella decía, el motivo por el cual pedía que le llamaran Mara era, dice, me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Eso era lo que ella pensaba. Y por eso estaba triste y por eso la amargura en su vida. No era cierto. Dios no la había regresado con las manos vacías. La historia continúa y se lo vamos a ver un poquito adelante. Pero eso era lo que ella sentía. Y por eso había amargura en su vida. Hace unos domingos también que me tocó predicar, vimos la historia de Job. Job capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, perezca el día en que yo nací y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él el Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Job también pasó, hermanos, por momentos difíciles, por momentos de tristeza, de dolor, de angustia. Todos conocemos, hermanos, la historia de Job. Todo lo que Dios le había dado, esposa, hijos, pertenencias, todo se acabó. En un solo día, a él, en un día, se acabó todo. Y aún así, las palabras de Job eran Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Pero después vino más dolor todavía. Una enfermedad muy fuerte que le atacó y que sin duda alguna lo tenía en un dolor incontrolable en todo momento. Llegaron sus amigos y trataron de consolarlo. Y no. Al grado que llegó este momento en el que él deseaba no haber nacido. Él deseaba no haber nacido. Esa era la situación de Job que nos plantea aquí en el capítulo 3, los versículos 3 y 4. Perezca el día en que yo nací, decía Job. No eran momentos fáciles, hermanos. En la vida de Job había perdido, como ya dijimos, su familia, esposa, hijos, todas sus pertenencias, su salud misma en este momento. Las palabras que les decían sus amigos de nada le servían. Así pasó ese momento, hermanos, en la vida de Job. Salmo 38:4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Dice el Salmo 42, versículo 1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo.
¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿De quién hablamos, hermanos, en estos versículos? De David. David, hermanos, también pasó por momentos difíciles, de angustia, de tristeza, perseguido. Estuvo al filo de la muerte, hermanos, muchas veces, muchas veces. Él era guerrero. Desde que se fue allá a enfrentar, hermanos, con el gigante Goliat, antes de que él se integrara al ejército israelí, cuando era un pastor de ovejas y escogió 5 piedras en el río, su honda, y se enfrentó a aquel Goliat que ninguno de los soldados israelí, ni el más adiestrado, quería enfrentarlo, hermanos. Nadie lo quería enfrentar. Y ahí va él. Quítenme todo esto porque le pusieron una armadura que le pesaba mucho. Quítenmelo, dijo. Y ahí va a enfrentar a Goliat. Al filo de la muerte, sin duda alguna, hermanos. Los filisteos seguramente, y aún yo creo que muchos de los israelitas se rieron de David cuando se fue a poner ahí enfrente de Goliat. Después, el rey Saúl, ¿cuántas veces no quiso matarlo? O sea, mandó así, imagínense, hermanos, así como en estos días mataron por ahí a un personaje allá en La Ruana, pues así estaba David. Mandó el rey así a su ejército, un grupo especial, y vayan, busquen a David y mátenlo. ¿Sí? Eso hizo el rey Saúl, y ahí iban persiguiendo a David, y David escondiéndose, y teniendo incluso la oportunidad de matar al rey Saúl, nunca lo hizo David. Y después sus errores mismos, hermanos, su carga de conciencia, también, hermanos, le pesaron mucho, al grado de que llegaba a estos momentos y decía, ¿por qué mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza? Como carga pesada se han agravado sobre mí. Y pasaba momentos como dice allá el Salmo 42, donde él decía, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Preguntas que a veces nosotros nos hacemos. Pasamos por esos momentos difíciles y no escuchamos de decir dónde está tu Dios, sino que nosotros mismos a veces le decimos a Dios, ¿dónde está, Señor? Porque es duro el momento que yo estoy pasando. Eso le sucedió allí a David. Jeremías capítulo 20, hermanos, versículo 14 y 18 dicen, maldito el día en que nací. El día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito, decía el profeta Jeremías. ¿Para qué salí del vientre? Para ver el trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta. Palabras, hermanos, del profeta Jeremías. El profeta Jeremías es llamado el profeta llorón. Lloraba mucho porque durante su vida pues pasaba muchos momentos así, en que él sufría y él veía que el pueblo no le hacía caso, hermanos. Profetizaba y les hablaba al pueblo y el pueblo no le hacía caso. Los historiadores no hablan de una familia que tuviera Jeremías. No se dice si tuvo esposas, si tuvo hijos, si era solo. Así que imagínense, sin familia, hablándole al pueblo y el pueblo sin hacerle caso. ¿Qué caso le vamos a estar haciendo a ese profeta? ¿Sí? Se angustiaba. Había tristeza, hermanos, en la vida de Jeremías. Había momentos, hermanos, que él decía, ¿y para qué vivo? Y le decía a Dios, ¿para qué me mandas a profetizar? ¿Para qué profetizo si no me hacen caso ni me toman en cuenta? Pero así fue, hermanos. Así fue la vida de estos personajes. Y podríamos, hermanos, seguir hablando de Daniel, podríamos seguir hablando de
Yo creo que de todos los personajes, hermanos, de la Biblia, porque no hay alguno y no hay alguno dentro de nosotros, hermanos, que no hayamos pasado o que no tengamos momentos en nuestra vida en que sentimos esa tristeza, esa angustia, esa preocupación, esa amargura. Pensemos un momento ahora en nosotros. Ya vimos ahí algunos ejemplos de la palabra de nuestro Dios, pero pensemos nosotros, hermanos, quizás en algún hermano que conocemos o en nosotros mismos, para ver, hermanos, en qué está puesto. Ahorita vamos a retomar a estos personajes, hermanos, ahorita los vamos a retomar, pero primero pensemos en nosotros, en qué está puesto el sentido de nuestra vida, qué es lo que le da sentido a nuestra vida. Tu familia, hermano, nuestra familia, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nietos, ¿es lo que le da sentido a nuestra vida? Si hoy no los quita Dios, ¿estás listo? ¿Qué es lo que le da sentido a tu vida? ¿Vas a seguir con el mismo ánimo viviendo si hoy te quita tu familia? Quizás tu trabajo, hermanos, quizás tu trabajo, tu profesión que se ha logrado con tanto trabajo, hermanos, cada vez se le demanda más a las personas, hermanos, para poder tener un trabajo. Antes yo me acuerdo que era pues la primaria, secundaria, ya hacía uno una carrera técnica y ya con eso nos aventábamos a trabajar. Ahora es primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, maestría, doctorado, para poder ser competitivos y agarrar algo bien dentro del ámbito profesional. Nuestro trabajo, nuestra profesión, hermanos, el ingreso económico que se genera derivado de ello, ¿es lo que da ánimo a nuestra vida? ¿Es lo que nos motiva? Si Dios no lo quita. Allí en el trabajo, hermanos, cada quien busca su forma de vivir y desarrollarse, pero tengo algunos trabajadores que trabajan allí en seguridad pública, prácticamente están contratados como policías, aunque en el área donde yo estoy hacemos trabajo de análisis delictivo, pero les decía yo, o sea, ustedes tienen una profesión, hay quienes tienen maestría, hay quienes tienen un doctorado. Yo así les decía, ¿no? ¿Qué hacen aquí? Tienen oportunidad de ir a buscar algo mucho mejor que estar contratados como policías, ¿no? Pero, pues ya cada quien. Pero a veces, hermanos, eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Y ese es nuestro esfuerzo diario y eso es por lo que seguimos luchando. Pero ¿qué hay si Dios no lo quita, hermanos? ¿Qué hay si de repente estamos en el mejor trabajo del mundo y nos dicen al otro día, está usted despedido por esto, por esto, por esto, por lo que sea, o quiero su renuncia? Se acabó. ¿Estamos preparados? ¿Con el mismo ánimo y con el mismo gozo nos vamos a levantar al otro día? Nuestros bienes, quizás eso es lo que le da sentido a nuestra vida. Lo que Dios nos ha dado, hermanos, como resultado de nuestro esfuerzo diario, de nuestro trabajo a lo largo de toda nuestra vida. Siempre procuramos un mejor carro, una mejor vivienda, mejores muebles. ¿Eso será el sentido de lo que le da sentido a nuestra vida, hermanos? Si hoy perdiéramos todo eso, hermanos, por lo que ustedes gusten, si hoy perdemos todo eso, no tenemos casa, no tenemos carro, nos angustiamos, hermanos, cuando nos quedamos sin carro una semana, por allí de que, ay, se descompuso el carro, no tengo en qué moverme. Ya estamos todos angustiados, ¿sí? Mi cuñado nos llamaba una vez y me dice, es que ya no he podido pagar mi casa, o sea, me quedé sin trabajo, no le he podido y ya la tengo que entregar. Ya llevo como 10 años pagándola y se acabó. Todo eso se fue.
Si por alguna razón, hermanos, perdemos todo eso y nos quedamos como Jesús, sin un lugar donde recostar nuestra sien, ¿nos levantamos con el mismo ánimo al otro día? Quizás, hermanos, el vernos bien sea lo que nos anima, que podamos vernos bien, el que podamos sentirnos bien, mi salud, mi forma de vestir, lo que yo transmito con lo que soy hacia los demás. Quizás eso sea lo que nos anima a sentirnos bien. El poder portar ropa de marca, el poder irme al gimnasio y hacer mi ejercicio y ver mi cuerpo. Tengo ahí unos empleados, hermanos, que pues no, o sea, no les toque uno su tiempo de ir al gimnasio, porque pues, su motivación es verse bien, bien musculosos y todo, y el verse bien. A lo mejor nosotros ya no nos preocupamos por vernos bien, pero sí por sentirnos bien. Y decimos, ay, bueno, mi salud, voy a cuidar mi salud, voy a hacer caminata todos los días, voy a cuidar mi dieta, voy a ir a mis chequeos médicos. A mí me toca ir cada mes, hermanos, ahí con el médico. Pero ¿será eso lo que nos motive día con día? Si Dios no lo quitara, hermanos. Si hoy nos dijera, ¿sabes qué? Pues están muy bien tus chequeos médicos, está muy bien tu dieta y está muy bien que te cuides, pero hoy vas a caer en enfermedad. Y cayéramos en una enfermedad, hermanos. Con el mismo ánimo, con todo y enfermedad, ¿nos levantaríamos o despertaríamos al otro día? ¿Qué más, hermanos, podríamos poner de ejemplo? Yo creo que muchas cosas que a veces es lo que motiva nuestra vida. Quizás ya pasando al ámbito cristiano podríamos decir, sí, es que yo quiero ser un buen cristiano, mi obediencia a Dios, ser el mejor cristiano. Yo sí me voy a levantar a las 5 de la mañana a hacer mi devocional todos los días. Voy a leer tantos capítulos de la Biblia todos los días. Mi oración, no voy a tocar mi tiempo de oración que ya tengo también programado durante todo el día. Y predicar, claro, que no se me va a olvidar, predicarle a alguien ahí en el transporte público, o a alguien que me encuentro en la calle, o a alguien en mi trabajo. No, sí lo voy a hacer. Voy a obedecer a Dios en todo. Y de esa manera me voy a ganar el favor de Dios. Señor, yo ya cumplí, bendíceme. Ahora bendíceme con todo esto, con todo lo anterior, con una familia, con el trabajo, con mis bienes. Bendíceme, Señor, yo ya cumplí, yo ya obedecí. Ahora, bendíceme, Señor. Podría ser. Hay quienes esa es su motivación. No digo, hermanos, que no debemos obedecer a Dios. Claro que lo debemos obedecer, a eso vamos a llegar ahorita, precisamente, ¿verdad? Pero el por qué y cómo debemos obedecerlo es lo que debe de dar sentido precisamente a nuestra vida, hermanos. A lo mejor dice, no, este hermano ya sí se equivocó ahí en el mensaje, pero no, vamos a ver, hermanos, a la luz de la Biblia vamos a llegar y vamos a regresarnos a nuestro versículo base que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo que vivo todos los días, hermanos, esa vida que tengo de diario, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un versículo cortito que todos nos sabemos seguramente, o por lo menos hemos escuchado muchas veces en nuestra vida cristiana, pero qué tanto lo estamos viviendo y qué tanto lo estamos practicando. Cristo, hermanos, es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Con lo que voy a decir, no quiero decir que lo otro es malo, no. Pero no necesitamos una profesión, no necesitamos una casa,
un vehículo último modelo, muchos bienes y muchas pertenencias. No, hermanos. Como cristianos, como hijos de Dios, Cristo es todo lo que necesitamos. Lo demás, hermanos, Dios nos lo da por añadidura. Es un regalito que nos da nuestro Dios mientras estamos aquí. Y lo podemos tener o no lo podemos tener, no importa. Pero Cristo es todo lo que necesitamos para sentirnos motivados en nuestra vida. Porque en Cristo, hermanos, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en Colosenses 2:9, porque en Él, en Cristo, hermanos, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y si Cristo está en nuestro corazón, hermanos, ¿qué hay en nuestro corazón? Toda la plenitud de la deidad, porque ese es Cristo. Y Él debe llenar toda nuestra vida, hermanos. Todo, 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 todo. Es verdad, hermanos, que vivimos día con día ante el peligro de comenzar a mirar esas cosas en el mundo que nos deslumbran, ¿sí? Y quitar nuestra mirada de Cristo. Es un peligro de día con día, hermanos. Podremos ser los cristianos más consagrados, pero el peligro allí está, latente. Acabamos de ver 5 personajes de la Biblia. ¿Eran entregados a Dios? Sí, los 5 que vimos. Ahorita vamos a regresar a ellos. Sin embargo, hubo momentos en su vida en que quitaron su mirada de Cristo, su mirada de Dios, y sufrieron momentos de angustia, momentos de tristeza, momentos de amargura. Tenemos el caso de Noemí. ¿En qué había puesto, hermanos, su mirada? En su familia. Cuando se acabó su familia, dijo, Dios me regresó con las manos vacías. Ella consideraba que se había acabado el mundo para ella. Y no era cierto. Dios se lo mostró después, junto con Ruth. Le mostró muchas otras bendiciones de parte de Dios para ella. Pero en ese momento, porque ella había desviado su mirada de Dios, de Cristo, ella estaba pasando esos momentos de amargura. Job, como ya dijimos, perdió todo. Hubo un momento en que dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero hubo momentos después en que ya deseaba no haber nacido. ¿En qué había puesto su mirada? En todo eso que Dios le había dado. Su familia, sus bienes, su salud misma. Y Dios se la quitó. Claro que Dios tuvo un propósito así, hermanos, como tiene un propósito para cada cosa que sucede en nuestra vida. Pero cuando él entendió y regresó su mirada a Dios, terminó él diciendo, Señor, gracias, porque de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Regresó su mirada, hermanos. La había desviado por un momento, pero regresó su mirada a Dios, regresó su mirada a Cristo. No necesitamos más que Cristo, hermanos. Cristo es todo lo que necesitamos para que haya una motivación, un sentido en nuestra vida, hermanos. Elías, ¿qué podemos decir de Elías? ¿Quitó su mirada de Dios, hermanos? ¿En qué la puso? ¿Por qué se sentía angustiado y por qué deseaba morirse Elías, hermanos? La puso en ese ejército que venía atrás de él, lo venían a matar. Y él decía, ya no hay nadie ni de los profetas de Jehová, ya soy el único que queda y me quieren matar.
Quitó su mirada de Dios y por eso estaba angustiado. En ese Dios, hermanos, que él había visto cómo le respondía cada que él oraba, y quitó su mirada de Dios. Cristo, hermanos, es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Llegó un ángel, hermanos, a darle ánimos a Elías. Lo tocó así cuando estaba dormido. Qué bonito sería, ¿verdad, hermanos? Que cuando nosotros estamos pasando en esos momentos difíciles, de amargura, de tristeza, y que estamos ahí todos desanimados, y que llegara un ángel y tocara nuestro hombro. Así llegó con Elías. Dijo, Elías, despiértate. Así como que se levantó Elías. Dice, ¿qué pasó? Despiértate, que largo camino te espera todavía. Y ahí está Dios, hermanos, haciendo que Elías regrese su mirada precisamente a él. ¿Cómo terminó Elías, hermanos? Llevado en un carro de fuego a la presencia de Dios, hermanos. Regresó su mirada a Dios. Volteó nuevamente a Dios. Cristo, hermanos, es todo lo que necesitamos en nuestra vida. David, ¿qué podemos decir de David, hermanos? Después de todos sus sufrimientos, temores, al filo de la muerte que estuvo tantas veces, él solito se contestó allá en el Salmo 42, después de que decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Él mismo dijo, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Después de todo eso que pasó, después de todo eso que vivió, regresó su mirada a Dios, hermanos. No sé cómo esté la vida de cada uno de nosotros, hermanos, en este momento. No sé si algo del mundo nos esté deslumbrando y tengamos puesta, hermanos, la motivación de nuestra vida, nuestra alegría, nuestra esperanza en algo del mundo. No lo sé, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos cómo está nuestra vida. No sé si estamos pasando o si usted está pasando, hermanos, por algún momento difícil, triste, de amargura, de desesperación, de que no sabe qué hacer. No lo sé. Cada uno de ustedes lo sabe, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice en este momento que la vida cristiana se desarrolla y se fortalece, hermanos, en la misma medida que permanecemos por la fe en Cristo Jesús. Cristo es todo lo que necesitamos, hermanos. Se puede acabar todo lo que tenemos, hermanos. El día de mañana podemos amanecer sin casa, sin carro, enfermos, como sea. Cristo es todo lo que necesitamos. Permanecer por la fe en ese Jesús que se encarnó en el vientre de una virgen para venir a ser nuestro Salvador, hermanos, para morir en la forma que Él murió en lugar de que nosotros muriéramos. Ese Jesús, ese Cristo, ese Jesús, el Salvador nuestro, es lo único que necesitamos en nuestra vida, hermanos. Lo que ahora vivo en la carne, dice el versículo que leímos, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que sea que vivas, hermano, lo que sea que te pase, vívelo en la fe del Hijo de Dios. Significa, hermanos, vivir en una gozosa y deleitosa sumisión a la autoridad de Jesús. Gozosa y deleitosa. Disfrutar, hermanos, vivir bajo la autoridad de Jesús. No buscar que Dios nos acepte por nuestra obediencia. Ya Cristo obedeció por nosotros, hermanos. De eso no se preocupen. Sino obedecer a Dios por lo que hizo Cristo precisamente para nosotros. Vivir sumisos a la autoridad de Jesús en obediencia por lo que Él hizo en nosotros. Cristo es todo lo que necesitamos en nuestra vida. Él suple todo
lo que necesitamos, hermanos. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo en este versículo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, hermanos, Cristo Jesús es el Señor. Ya no soy yo el Señor de mi vida. Ya no. Créanme, ya no es lo que yo diga. Es lo que el Señor diga. Eso es vivir en la fe en Cristo Jesús. Él es el Señor. Él es mi Señor. Ya no soy yo el Dios de mi vida. Ya no. Él es ahora el Dios de mi vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Tú eres mi Dios, Señor. Ya no es mi voluntad, hermanos, lo que me va a hacer feliz o lo que me va a traer contento en mi vida. Eso me va a traer problemas y tristezas y angustias, hermanos. Créanme. Si yo hago mi voluntad, en problemas me voy a estar metiendo. Ya no es mi voluntad, es la tuya, Señor. Es tu voluntad en mi vida. Ya no es mi gloria. Ya no estoy buscando reconocimiento, ya no estoy buscando yo ser la gran persona o no. Ahora es la gloria de Dios, hermanos. Lo que nos debe de mover día con día. Cristo, hermanos, es todo lo que necesitamos. No es mi gloria, es tu gloria, Señor. Es tu gloria la que voy a perseguir a lo largo de toda mi vida, porque tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso. Vamos a orar, hermanos, inclinen su rostro. Gracias, Padre Santo, porque nos enseñas, Padre, que en ti, en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, tenemos todo lo que pudiéramos desear y necesitar para seguir adelante en nuestra vida, para sentirnos motivados, para sentirnos felices, gozosos, Padre Santo, está en ti, solamente en ti, Padre. Perdónanos, Señor, te suplico que nos perdones porque es tan fácil, Señor, que nos dejemos deslumbrar por las cosas del mundo, Señor. Aún, Señor, esas cosas que parece que no hay nada de malo. Pensar en que nuestro gozo pueda ser nuestra familia, en que nuestro gozo pueda ser ese trabajo que tú nos das día con día, en que nuestro gozo pueda ser esas pertenencias que también reconocemos que vienen de ti. Pero perdónanos porque a veces eso lo ponemos en el lugar que te corresponde a ti. Perdónanos, Padre Santo. Ayúdanos a confiar y a esperar solamente en ti, a entender que Cristo es todo lo que necesitamos en nuestra vida, Padre Santo. Por favor, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si estamos pasando por alguna necesidad, por algún problema, algo que nos angustie, que nos tenga en tristeza, en amargura, Señor. Recuérdanos y haznos vivir en nuestro corazón que todo lo que necesitamos eres tú para que podamos ser felices, Padre. Por favor, Señor, te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.